Profesor, esta es mi explicación de cómo procedí a hacer cada uno de los experimentos que a continuación le mostraré. Bueno, como primer experimento tenemos este que es, bueno, no primer experimento, ya es el 10.º experimento. Y pues para ello utilicé una batería de 9 voltios, dos resistencias, una de 120 y una de 10 ohmios, de 120 k ohmios y una de 10 ohmios. Luego utilicé un transistor, dos transistores y un condensador, y por último el parlante, que como puede ver efectivamente funcionó y emitió sus sonidos. Luego procedí a hacer el segundo experimento, que en este se utilizaban más elementos, incluso un elemento que no había llegado a utilizar o lo utilicé pero muy poco, que es el circuito integrado, que es el de la mitad, el, el que viene como un cuadrito. Bueno, utilicé también un condensador, la batería de nuevo, que siempre tiene que ir la batería de 9 voltios, y en este caso las resistencias de 220, de 15 y de 5 k ohmios, y el LED para ver si me funciona, que efectivamente me alumbró. Luego procedí a hacer el siguiente ejercicio, que en este caso era más complejo y se utilizaba batería de 9 voltios, un diodo, un LED, unas 3 resistencias, dos LED, dos diodos, perdón, y 3 resistencias, un condensador y el switch, que en este caso estaba cerrado, ya que si lo abríamos el bombillo no iba a prender porque dejaba de fluir la corriente. De ahí procedí a hacer el siguiente experimento, que se utilizaban ya dos bombillos LED y aumentaba tanto el potenciómetro como el fotorresistor. Se utilizaba batería de 9 voltios, dos resistencias, una de 15 k ohmios y la otra de 47 ohmios, y pues el potenciómetro varía la regulación de lo que va a alumbrar el, el bombillo LED. Y por último el transistor. De aquí seguí que en este caso ya eran dos resistencias, una de 5.8 k ohmios y otra de 220 ohmios, un bombillo LED, un transistor, y un potenciómetro y una batería de 9 voltios. Ya luego le uní cada uno y varié con el potenciómetro la luz que iba a tener el bombillo LED. De nuevo seguí, pero en este caso era ya con un parlante y un condensador, una batería y una resistencia y dos transistores, que en este caso tenía que emitir un sonido, pues como siempre, y ahí pues como puede ver están las ondas de sonido. Luego procedí a hacer el siguiente experimento, que en este caso era, era igual que y lo procedí a hacer. En este caso ya varía, lo único que cambia eso es la resistencia arriba de 10 ohmios. Como puede ver, en esta la tiene, pero en este no la tiene. Del resto todos los mismos elementos: condensador, potenciómetro, dos transistores, la batería y la resistencia que sumó, que era de 10 ohmios. Luego procedí a hacer el siguiente ejercicio. Para este se utilizaban dos LED, de nuevo el circuito integrado, que ya tenía un poco más de manejo al utilizarlo, ya que ya había procedido a hacer ejercicios, pues el siguiente ejercicio, y que ya me estaba ubicando y estaba también guiándome con el diagrama que nos prestaba como para dar a entender el circuito, la guía de misterio electrónico. Estas son 4 resistencias, una de 15, una de 15 k ohmios, una de 5 k ohmios y dos de 220 ohmios, un condensador y una batería 9 voltios y el circuito integrado. De nuevo, en esta es el mismo ejercicio, solo que como puede ver se nota que acá está como alumbrando de verde. Entonces, para que viera que los dos alumbran, pues yo le tomé tanto captura como la del coso verde, la del bombillo LED verde y la del bombillo LED rojo. Este es el siguiente ejercicio, ya un poco más, me costó un poco más de trabajo, y este tiene batería de 9 voltios,
4 resistencias, una de 5.8 k ohmios, una de 1 k ohmio y las dos de 220 ohmios. Igual, tiene el mismo, como puede ver, como al final del circuito tiene el mismo esquema que el anterior, tiene el mismo circuito integrado. En este caso tiene un potenciómetro y el condensador, en este caso alumbra de rojo. Bueno, procedí luego a hacer el siguiente ejercicio. En este caso también utilizaban baterías. Siempre se utilizan las baterías. Una resistencia de 170 k ohmios, una de 1 k ohmio y las dos de 220 k ohmios. El circuito integrado, un transistor, el condensador y arribita el parlante que emitía sus sonidos. Luego procedí a hacer el siguiente ejercicio. En este es igual, el mismo esquema que acá, pero de nuevo aumenta un potenciómetro. Luego de aquí procedí a hacer de nuevo este que para mí fue un poco difícil porque pues era más complejo, no podía manejar bien, y aquí se utiliza tanto condensador como capacitor, un switch, una batería, 6 resistencias, una de 2.2 k ohmio, otra de 5.8, una de 1 k ohmio, otra de 120 k ohmios y las dos últimas, una de 10 y una de 220 ohmios, el circuito integrado, el parlante y el transistor que efectivamente me dio, ya que ahí el parlante omite sus sonidos. Para el siguiente ejercicio utilicé ya el fotorresistor, el condensador, el transistor, las dos resistencias que como pueden ver que era una de 10 ohmios y de 220 y luego una de 22 k ohmios y el circuito integrado y el parlante que daba su sonido. Luego de ahí seguí con el siguiente ejercicio que era una batería de 9 voltios, las resistencias que en este caso eran 3, una de 5 k ohmios, dos de 5 k ohmios y una de 220 ohmios. Luego este que era un poquito parecido al potenciómetro y un switch y un condensador y el circuito integrado, y por último el bombillo LED que efectivamente me funcionó todo este circuito ya que el bombillo LED pues encendió. De aquí procedí a hacer el siguiente, ya que este me costó un poco de trabajo ya que no podía encontrar los puestos a tierras, que son estos dos. Aún así no sé si son los que son los puestos a tierras, pero pues como puede ver aquí no le tomé captura efectivamente donde funcionó, pero pues sí encendía cada segundo. Cuando los puestos se ponían a tierra, el bombillo encendía, pero muy poco, o sea, en muy pocos segundos. Entonces no me dio tiempo a tomarle la captura cuando prendía, pero efectivamente me prendió. La batería de 9 voltios, 1 k ohmio. Bueno, si estos dos no son los puestos a tierra, pues me prendió, no sé cómo, pero me prendió, ya que estaba un poco confuso. Está el condensador, el capacitor y las resistencias que son de 220, 1 k ohmio y de 6.8 k ohmios y el diodo LED. De aquí procedí a hacer el siguiente ejercicio, que en este caso era una batería, el switch arriba de la batería. El switch no importaba dónde fuera, el caso es que pues emitiera su sonido al oprimir el switch. Ahí está oprimido y como puede ver el parlante tiene pues las ondas de sonido que pues efectivamente emitió sus sonidos, ¿no? El transistor, las 4 resistencias, una de 1 k ohmio, otra de 120 k ohmios, una de 220 y otra de 10 ohmios y el condensador. Aquí también de nuevo utilicé los dos puestos a tierras que ya había utilizado en el experimento anterior. Para ello utilicé los dos puestos a tierra, que en este caso se decía que metidos en agua, pero pues como en el software de Leadway no nos permite meterlos al agua, pues yo los uní y efectivamente me funcionó como si fuera un sonido de emitir el agua, ¿no? El transistor, los puestos a tierra, el condensador y el circuito integrado. Y bueno, luego procedí a hacer el siguiente ejercicio, que era una batería de 9 voltios. Aquí ya no eran los puestos a tierra, sino un switch, o como pues aquí lo tengo cerrado, el switch está cerrado, entonces emite la corriente para que el parlante funcione y emita sus sonidos. El transistor, luego el circuito integrado, las 4 baterías de 120, en este caso ya eran 5, una de 47 k ohmios, una de 120 k ohmios,
una de 1 k ohmio y las otras dos de 10 y de 220 ohmios, y por último el condensador y el circuito integrado. Ya venían siendo más complejos, ya en este se ponía un poquito más complejo, un poquito más de los elementos que ya había utilizado los anteriores, y en este caso cambiaba ya de lugar la batería. Como puede ver, la batería aquí ya está en, en otro lugar y no está aquí al principio, ya que en el principio se ubicaba el potenciómetro, y en este caso se utilizaban ya 6 resistencias de diferente valor. Como puede ver, cada una tiene un valor, y en algunas se repetía tanto como en esta, como por ejemplo en esta, como en la de acá arriba, que eran de 100 ohmios, casi no se puede ver, pero en esta era de 5.8 o k ohmios, en la otra era de 33 ohmios, en esta era de 47 y en esta era de 33 k ohmios. Se utilizaban dos transitores conectados, uno conectado con el potenciómetro y los demás eran dos condensadores, dos capacitores, un switch conectado al primer elemento del circuito integrado, no sé si se dice así, y el parlante que emite sus ondas de sonido. En este caso vemos que el condensador está conectado a la resistencia, ¿no? Y el switch pues está oprimido para que pues dé el sonido el parlante. Luego aquí procedí a hacer el siguiente ejercicio, que era parecido, era igual al anterior, con los mismos componentes, las mismas resistencias, los mismos elementos o componentes, el circuito integrado, los condensadores, los transitores, el potenciómetro, el parlante. El caso es que a este se le aumentaba un bombillo LED. Como puede ver, tanto el parlante que emite sus sonidos como el bombillo LED están funcionando, y la batería de nuevo igual al final. Bueno, de aquí ya cambió un poquito, ya no estaba el potenciómetro, ya no se encontraba el potenciómetro, pero siguen siendo los mismos elementos, solo que cambió, que el potenciómetro no se encontraba, ya no se encontraba ni se había cambiado de lugar. Eran los dos transitores conectados a las resistencias, el condensador y los dos condensadores, y aquí ya era solo un capacitor, y pues sigue siendo las 6 resistencias, y en este caso ya la resistencia que iba conectada a la 8 del circuito integrado bajaba y estaba arriba el bombillo LED y abajo el parlante que emitía sus sonidos, y el siguiente pues prendía. Con esto culminaría mis 21 experimentos para la finalización del tercer periodo de electricidad. Muchas gracias, profesor.